En el año 1990 la Embajada de Hungría no tenía intérpretes y estaba por llegar un grupo de húngaros a Colombia. Antes de seguir sobre este tema de que no hay intérpretes en Colombia, vamos a ver la historia de un húngaro que llegó a Colombia en 1941 huyendo a la Segunda Guerra Mundial. Después de pasar las vacaciones de invierno en la casa de sus abuelos en Sofía, Bulgaria, Tomás Suk Erdős regresó a su casa en Budapest, Hungría. No fue más que un shock, porque no solo su padre se había casado con una mujer en su ausencia, sino que todos se mudarían a un nuevo continente. Hasta entonces era solo un niño normal de 9 años que llevaba una vida tranquila. Le esperaba un largo viaje, ser impedido de conocer a su amada madre y encontrar el amor verdadero en una tierra extranjera fueron solo algunos ejemplos de lo que le deparaba el futuro. Era enero de 1941 y la alianza de Hungría con Alemania en la guerra contra la Unión Soviética parecía inevitable. En ese momento, Stefan Suk, el padre de Tomás, era un destacado empresario que trabajaba para la Philips, una empresa electrónica holandesa. Como su empresa suministraba radios y otros productos a países que se oponían a las potencias del eje, Alemania, Japón e Italia, Esteban temía por su seguridad y la de su familia una vez que se declarara la alianza. Debido a su alto cargo en la empresa, a Esteban se le concedió la expatriación para huir de la guerra que se avecinaba. Rápidamente hizo las maletas y se dispuso a irse con su familia. Se le ofrecieron dos opciones: Beijing, China, o Bogotá, Colombia. Eligió el de la salida más temprana y así tomaron la decisión de ir a Bogotá. Muchos años después, Tomás le contaría a su esposa Inés Aparicio Concha sobre el largo viaje que soportó en ruta a Sudamérica, cuando subieron a un tren que se dirigía a Lisboa. Ya podían sentir el inquietante ambiente de la guerra. Solo obtendrían comidas limitadas debido a la falta de alimentos, pero al haberse ido temprano tuvieron la suerte de llevar todas sus valiosas pertenencias con ellos. Pasaron semanas antes de que Tomás tuviera algo que llamar hogar. Aunque el aire parecía más fresco y la comida mucho más abundante en el puerto de Lisboa, primero embarcaron en un barco a la ciudad de Nueva York y luego siguió un viaje al puerto colombiano de Barranquilla. Desde allí navegaron por el río Magdalena vía Puerto Salgar, donde tomaron otro tren y finalmente llegaron a la ciudad de Bogotá en febrero de 1941. Sin embargo, a pesar de la seguridad del nuevo entorno, Tomás a menudo se encontraba deprimido. Su madre se había quedado en Budapest para cuidar de sus padres judíos, quienes estaban en grave peligro de sufrir las persecuciones que estaban teniendo lugar. Tomás nunca supo si ella estaba viva o muerta. Su padre se negó a decirle nada, por lo que siempre se preguntaba por el paradero de su madre. En 2 casos, incluso intentó escapar de Bogotá en tren con la idea de llegar al puerto de Barranquilla y regresar a Hungría para encontrar a su madre. En ambas ocasiones, el conductor lo tomó de la sospecha de que solo tenía 11 años y lo denunció a las autoridades. Entonces, su padre tendría que recogerlo en un pueblo cercano. A su estrés se sumaba la tensa relación con su madrastra, Edith Barnay, que llevó a la decisión de su padre de inscribirlo en el internado Liceo de La Salle. Tomás solo volvía a casa los fines de semana y festivos. Una vez se graduó, se mudó a los Estados Unidos para obtener un título en ingeniería civil en la Escuela de Minas de Colorado, pero sus estudios se vieron interrumpidos por una enfermedad inusual. Se puso muy enfermo y los médicos estadounidenses supusieron que era cáncer, así que dejó la escuela y se mudó a Colombia para estar con su familia. Allí lo revisaron nuevamente y resultó que solo tenía amebas en el estómago, pero ese diagnóstico era raro en Estados Unidos.
De regreso a Colombia, Tomás fue contratado por Intercor, una empresa de petróleo y gas, para trabajar como topógrafo. Durante 2 años viajó por todo el país y ahorró suficiente dinero para regresar a la escuela. Fue aceptado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston, donde recibió su título en 1960. Un año después de graduarse, ocurrió una coincidencia milagrosa en un tren que iba de Budapest a Viena. La madre de Tomás, Anna, y su esposo George Massey vieron a un hombre que llevaba una maleta etiquetada con la bandera colombiana. Se le acercaron y le preguntaron si conocía a Esteban Schuck o si conocía el paradero de su hijo Tomás. Para su sorpresa, el hombre confirmó que conocía a ambos y que Tomás vivía en Boston. Fue entonces cuando Tomás y Ana empezaron a intercambiar cartas. Estaba emocionado de haberla encontrado y saber que había sobrevivido a la guerra, especialmente después de 18 años de estar separados. Pero cuando estuvo listo para conocerla en persona, Ana le pidió que no fuera porque estaba gravemente enferma y no quería que Tomás la viera en ese estado. Tomás, siendo la persona que era, respetó su voluntad, pero lamentablemente ella falleció y nunca se volvieron a encontrar. Nunca se recuperó de esa pérdida. En 1962, Tomás se instaló de nuevo en Bogotá y conoció a su futura esposa, Inés Elvira Aparicio Concha. Fueron presentados por un amigo común en el retiro familiar de Inés La Esperanza, ubicado en las afueras de Bogotá. Rápidamente se enamoraron y se casaron en diciembre de 1963, a pesar de tener una diferencia de edad de 12 años. Tomás e Isabel tuvieron 6 hijos, 3 hombres, 3 mujeres. Entre sus hijos está Juan Pablo Schuck, quien fue un reconocido actor de la televisión colombiana, participando en varias novelas. Actualmente reside en España. El académico Tomás Schuck Erdős nació en Budapest el 21 de marzo de 1932 y falleció en Bogotá el 6 de abril del 2015. Era ingeniero civil y su área de especialización era la geotecnia, mecánica de suelos, mecánica de rocas, taludes naturales, y fue director de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 1966 a 1967. Megkapasztom őket, de ha néha el is fogad, az ugye már nem ott rám. Még az is eszembe jutott, hogy... Postmester úr? Parancsolja. Nekem még az is eszembe jutott, hogy nem írtak-e ellenem följelentést. Különben miért küldenék ránk ezt a revizort? Ide hallgasson is, Peti! Meg tudná azt nekem tenni, hogy minden postára érkező levelet tudja, beérkező levél, kimenő levél, egy kicsit felbont, és megnézi, hogy nincs benne valami panasz vagy följelentés. En el año de 1990, la Embajada de Hungría en Bogotá no tenía intérpretes y estaba por llegar un grupo de húngaros a Colombia. El grupo de húngaros era el teatro del Katona József Színház a presentar 2 obras, Las Tres Hermanas y la otra El Inspector, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá para el Festival Iberoamericano de Teatro. En esa época yo me encontraba trabajando con mi empresa de ingeniería de software, cuando me visitaron en mi casa 2 funcionarios de la embajada que por favor les ayudara con el grupo de teatro que estaban próximos a llegar a Colombia, porque no tenían intérpretes, a lo cual accedí y reorganicé mi agenda de trabajo con mi empresa. Recuerdo el primer día que llegué donde el grupo de húngaros, me encontré con Tomás Schuck Erdős, contratado también por la Embajada de Hungría, quien iba a apoyar como intérprete. La verdad, yo no lo conocía, fue una persona muy sencilla y agradable con quien trabajamos casi una semana mientras duraron en Bogotá.
Con Tomás, más adelante nos encontramos en varias ocasiones, en reuniones en la Embajada de Hungría y hablábamos. Hasta que un día mi cuñada, Adriana Ortiz, ingeniera civil de la Universidad de los Andes, en una de las reuniones me preguntó que quién era ese señor, refiriéndose a Tomás. Le contesté que era un ingeniero civil y mi cuñada me dijo que ese señor es un eminente ingeniero civil, que ella había participado en varias conferencias y charlas dictadas por Tomás. Después de esto, yo quedé asombrado que ser intérprete, llevar la sangre húngara es algo que lo llena de orgullo a uno. Así, para ese grupo de teatro tuvieron una eminencia de intérprete. Mondják már el, hogy mi történt! Üljenek le! Szóval? Pardon. Csak minden sorjában. Amint távoztam önöktől, amikor a polgármester úrnak izgalomba tetszett jönni a készhez kapott levéltől, hát akkor én rögtön átszaladtam Iván Kuzmicshoz. Az a Spekkihez! A postára, hogy elmondjam neki a nagy újságot. Na, onnét jövet futottam össze Piotr Ivanovicsal. Azaz velem! Azt mondja nekem. Azt mondom neki, ugorjunk be a vendéglőbe! A szálloda vendéglőjébe. Most hoztak friss vazacot! Együnk egy kicsit. Na hát még szinte be se léptünk a szállodába. Egyszer csak! Majd én! Egy fiatalember, egy jóképű fiatalember! Civilben! Egy jóképű fiatalember civilben járkált a teremben föl és alá.